El 22 de enero de 1997, en una humilde casa de campo en un pueblo de Cáceres, Extremadura, Carmen García, una madre de 62 años, desapareció sin dejar rastro. En la cocina, los ingredientes para un cocido esperaban sobre la encimera y en el salón principal, 4 mantas estaban cuidadosamente dobladas sobre los sofás, listas para recibir a sus hijos. Su hija, que vivía en Madrid, había intentado llamar por teléfono decenas de veces desde primera hora de la mañana, pero al otro lado de la línea solo se oía el tono de llamada interminable. Mamá no coge el teléfono. La denuncia desesperada de la hija movilizó a la Guardia Civil, pero el hijo mayor y su nuera, que vivían con ella, se mostraron extrañamente tranquilos. Se fue de madrugada a rezar a la ermita. La policía cerró el caso como una marcha voluntaria. En una época sin apenas cámaras de seguridad, no había ni testigos ni pruebas. En el pueblo, los rumores maliciosos no tardaron en circular. Se le ha ido la cabeza y se ha marchado. ¿No será que los hijos la han abandonado porque era una carga? La hija, desolada, recorrió España como una loca, pero no encontró ni un solo rastro de su madre, ni siquiera un zapato. Pasaron 7 largos y amargos años. La madre fue cayendo en el olvido y la familia del hijo mayor vivió cómodamente en aquella casa. Pero en agosto de 2004, tras los muros de ese mismo salón, la verdad más increíble estaba a punto de salir a la luz. Cuando los investigadores irrumpieron en la casa y comenzaron a destrozar el suelo de cemento junto al hogar de la chimenea, a 1 metro de profundidad, entre la tierra fría, apareció un esqueleto acurrucado. Era la madre desaparecida hacía 7 años. La madre no había ido a ninguna ermita. Durante los últimos 7 años había estado enterrada justo debajo del hogar donde su hijo y su familia comían, dormían y encendían el fuego cada día. ¿Por qué acabó Carmen atrapada bajo la chimenea de la casa que había protegido toda su vida? ¿Por qué su hijo, conocido por ser un dechado de virtudes, vivió durante 7 años encendiendo un fuego sobre su madre? ¿Y qué ocurrió realmente en ese salón aquella noche? Para que la terrible injusticia sufrida por esta madre sea conocida, antes de empezar la historia, suscríbete, dale a me gusta y déjanos un comentario diciendo desde dónde nos ves. Ese gesto de apoyo volverá a tu hogar y a tus hijos en forma de bendiciones. Comenzamos. Dios mío, se ve un esqueleto humano bajo el hogar. El 2 de agosto de 2004, a las 10 de la mañana. La tensión era palpable en una casa de campo aislada en un pueblo de la comarca de La Vera, en Cáceres. Los peritos de la policía científica, llegados desde Madrid, contenían la respiración mientras usaban un martillo percutor para romper la gruesa capa de cemento que sellaba el suelo junto a la chimenea del salón. El inspector Morales, de la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, que supervisaba la operación, se acercó apresuradamente. A medida que los fragmentos de hormigón grisáceo saltaban por los aires, un objeto pálido comenzó a asomar entre la tierra. Era la cabeza de un fémur humano. Paren la máquina. A partir de ahora, a mano, no podemos dañar nada. Todo el ruido cesó en la casa. Los forenses, usando pequeñas palas y pinceles, comenzaron a retirar la tierra con sumo cuidado. Lo que encontraron superaba cualquier cálpena. El esqueleto estaba en posición fetal, como si lo hubieran encajado a la fuerza en el estrecho agujero cavado bajo el hogar. El cráneo está gravemente dañado. A simple vista se aprecian múltiples fracturas por hundimiento. Esto es un homicidio claro. El inspector Morales, con el rostro endurecido, miró los restos y dio la orden. Abran diligencias por asesinato de inmediato. Este hogar no es el mismo donde han estado encendiendo la lumbre cada invierno durante los últimos 7 años. El calor de las llamas y justo debajo el cuerpo de su madre. Esta tragedia, que quedaría registrada como uno de los casos de ocultación de cadáver más crueles de la crónica negra española, nos transporta exactamente 7 años atrás a la nevada madrugada del 22 de enero de 1997. En un pequeño pueblo agrícola de Cáceres, Carmen García, de 62 años, se despertó como cada día a las 5 de la mañana. Conocida en el pueblo por su tenacidad y trabajo incansable, había enviudado joven y sacado adelante a sus 3 hijos trabajando sola varias hectáreas de olivos. Aquella mañana de invierno, en su cocina, los garbanzos para el cocido estaban en remojo y en el salón, junto a la chimenea, había preparado mantas para su hija Isabel y su hijo pequeño que venían de Madrid. Por aquel entonces, Carmen vivía con su hijo mayor, Javier. Los vecinos del pueblo no escatimaban en elogios hacia él. No hay un hijo como Javier. En las fiestas del pueblo siempre se le ve llevando a su madre a hombros.
bailando con ella. Hijos así ya no quedan. Pero la paz de aquella mañana la rompió una llamada desde Madrid de su segunda hija, Isabel. A las 8 de la mañana, al llamar para felicitar el día, solo escuchó el tono de llamada. Qué raro. Mamá no responde. Estará ya liada con la comida. Isabel llamó de nuevo a las 9, a las 10 y hasta 11 veces más antes del mediodía, pero nadie descolgó el teléfono. Incapaz de librarse de la ansiedad, finalmente llamó al alcalde del pueblo. Don Manuel, soy Isabel, la hija de Carmen. Feliz año. Disculpe que le moleste, pero llevo toda la mañana llamando a casa y no contesta nadie. ¿Sabe si mi madre ha ido al centro social? El alcalde, Manuel, le respondió con extrañeza. Isabel, hija. No, por aquí no ha venido. Voy a acercarme ahora mismo a ver qué pasa. Poco después, la voz del alcalde al otro lado del teléfono hizo que a Isabel se le helara el corazón. Isabel, la puerta de la calle está cerrada con el cerrojo por dentro. He llamado a gritos, pero no hay ni rastro de movimiento. Se habrá ido a algún sitio. A las 2 de la tarde, Isabel con manos temblorosas marcó el número de la casa de su hermano Javier. Esta vez, el teléfono fue descolgado casi al instante. Diga, Javier, soy yo, Isabel. ¿Qué demonios pasa? Llevo llamando toda la mañana. ¿Por qué no contestabais? ¿Y mamá? Pásame a mamá. La voz de su hermano mayor Javier era extrañamente serena. Ah, Isabel, nos hemos levantado un poco tarde. Mamá salió al amanecer. Dijo que iba a la ermita del Cristo a rezar por el año nuevo. Al escuchar las palabras de su hermano, Isabel sintió una profunda extrañeza. ¿A la ermita? ¿Mamá se ha ido a la ermita de madrugada un día como hoy sin esperar a que llegáramos? Si ella nunca sale de casa tan temprano ni para ir a la plaza. Y además sabía que íbamos hoy. Es imposible que se fuera sin más, pues no lo sé. Yo estaba medio dormido y la oí salir. Volverá pronto, no te preocupes. Javier colgó como si nada, pero la ansiedad de Isabel se disparó. Inmediatamente llamó a las 3 parroquias cercanas y a la ermita para preguntar por su madre, pero la respuesta fue la misma. La señora Carmen no ha venido hoy por aquí. A las 4 de la tarde, con el sol empezando a caer, Isabel decidió que no podía esperar más. Llamó al cuartel de la Guardia Civil de Jarandilla de la Vera. Guardia Civil, dígame. Quisiera poner una denuncia por desaparición. Mi madre salió de casa esta madrugada y no hemos vuelto a saber de ella. Se llama Carmen García, tiene 62 años. Ella nunca se iría sin avisar. Por favor, búsquenla. Según el registro de la Guardia Civil, la denuncia fue recibida a las 16:23 del 22 de enero de 1997. El motivo: mujer de 62 años, en paradero desconocido desde la madrugada. A esa misma hora, en el salón de la casa de la que había desaparecido, se desarrollaba una escena surrealista. El hijo mayor, Javier, junto a su esposa Elena y sus 2 hijos vestidos con sus mejores ropas, intercambiaban regalos y buenos deseos. Solo ellos sabían lo que yacía bajo el hogar frío y apagado de esa misma habitación. Aquella noche la temperatura en la comarca cayó hasta los 12 grados bajo cero. Isabel, desde la ventana de su pequeño apartamento en Madrid, miraba la ventisca y susurraba: «Mamá, ¿dónde estás?», con este frío y sin haber probado siquiera el cocido. Pero Isabel no podía ni imaginar que su madre no se había marchado, sino que permanecería durante 7 largos años atrapada en el lugar más cálido y a la vez más frío de la casa, bajo el hogar del salón donde su familia hacía vida cada día. El largo misterio de una desaparición acababa de comenzar. A las 17:40 de aquel día, un vehículo patrulla de la Guardia Civil se detuvo frente a la casa de campo. El sol ya se había puesto. En la puerta, Javier esperaba de brazos cruzados. Normalmente, ante la desaparición de una madre, un hijo estaría angustiado, buscando por los alrededores o esperando en la entrada del pueblo, pero él parecía tan tranquilo como si esperara a un invitado. Cuando los agentes se acercaron, Javier les saludó con una inclinación de cabeza. «Buenas tardes. Soy Javier, el que ha llamado. Lamento las molestias en un día como hoy. Nos han dicho que su madre salió de madrugada. ¿A qué hora fue exactamente? ¿Suele ir a algún sitio en particular?». Javier fingió pensar un momento y luego respondió con una fluidez que parecía ensayada. «Serían sobre las 4 de la mañana. Yo estaba durmiendo, pero oí un ruido en la puerta y le pregunté: «Mamá, ¿a dónde vas?». Me dijo que iba a la ermita a rezar y luego se marchó. No me dijo a cuál. Como estaba medio dormido, solo oí que se iba y me volví a dormir. Es una mujer de mucha fe, así que supuse que iría a alguna de las ermitas de por aquí. Pero al ver que no volvía, me he preocupado.
Los agentes entraron en la casa para inspeccionar. En la cocina, los ingredientes del cocido se estaban secando sobre la encimera. El salón estaba ordenado, con las mantas dobladas, pero al revisar el zapatero de la entrada, uno de los agentes frunció el ceño. Según veo, faltan unas botas de goma de su madre y un abrigo de paño gris. ¿Salió con eso puesto? Javier miró de reojo el zapatero y asintió. Sí, correcto. Faltan sus botas de goma blancas, las que siempre usa, y el abrigo de paño gris que se ponía para ir al mercado. Seguro que salió con eso. Estas botas y este abrigo nunca aparecieron, ni en el pueblo ni en ningún contenedor durante los 7 años siguientes. El asesino los había enterrado junto al cuerpo, pero en aquel momento los agentes simplemente lo anotaron como información sobre la vestimenta. La Guardia Civil contactó de inmediato con las 4 iglesias y 2 ermitas en un radio de 5 kilómetros e interrogó a 12 vecinos. Nadie había visto a Carmen García a esas horas de la madrugada. Es más, el alcalde, Manuel, se empeñó en defender a Javier ante los agentes. Agente, ¿sabe usted qué clase de hijo es Javier? En este pueblo todos le conocemos por lo bueno que es. En las fiestas del año pasado llevó a su madre a hombros hasta la plaza y bailó con ella. Una mujer que pesa lo suyo. Su madre tendrá principios de demencia y se habrá perdido. No es culpa de Javier. Entendemos, señor alcalde, pero ¿ha oído alguna discusión entre ellos últimamente? ¿Qué va? Si son gente de paz que no se meten con nadie, se lo garantizo yo. No anden revolviendo mucho y búsquenla con discreción. El testimonio convencido del alcalde fue clave para que la investigación se orientara hacia una marcha voluntaria o una pérdida por demencia. En 1997, en los pueblos de Extremadura no había ni una sola cámara de vigilancia y los coches no llevaban cámaras. El único testimonio válido era el de la gente. El segundo día, 23 de enero, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda por los embalses cercanos, el monte y 7 casas abandonadas de la zona. Isabel, que había bajado desde Madrid, acudió al cuartel con los ojos hinchados de llorar. Inspector, esto no es una marcha voluntaria. Mi madre nunca en su vida ha salido de casa de madrugada. Además, es un día de reunión familiar. ¿Usted cree que se va a ir a rezar después de haber dejado toda la comida preparada para sus hijos? Es imposible. El inspector Morales, asignado al caso, hojeó el informe con expresión contrariada. Señorita, entiendo su angustia, pero por ahora no hay ningún indicio de criminalidad. No hay señales de pelea en la casa, ni de entrada forzada. Y lo más importante, su hermano la vio salir de madrugada. Lo que dice mi hermano es muy raro. Mi madre no es de ir a la iglesia. Va 1 o 2 veces al año en Semana Santa, pero no es de ir a rezar de madrugada. Tranquilícese, a veces las personas mayores hacen cosas que no han hecho nunca. Podrían ser los primeros síntomas de demencia. De momento, hemos distribuido un aviso de búsqueda a todos los hospitales y centros de asistencia social de España. Esperemos. El inspector Morales, basándose en la edad de la desaparecida, el testimonio coherente del hijo mayor y la reputación que tenía en el pueblo, redactó un informe en el que apuntaba la posibilidad de desorientación tras salida voluntaria de mujer de avanzada edad y lo selló. A los 4 días, la Guardia Civil empezó a reducir el dispositivo de búsqueda. En los registros de las estaciones de autobuses de la zona no aparecía el nombre de Carmen García. Y tampoco había ninguna coincidencia en las listas de fallecidos sin identificar de todo el país. Isabel se enfrentó de nuevo a su hermano. Javier, dime la verdad. ¿De verdad viste a mamá salir esa madrugada? ¿Qué ropa llevaba? ¿Qué zapatos? ¿En serio no te dijo nada más? Javier, molesto, encendió un cigarrillo y respondió secamente. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Salió a las 4 de la mañana diciendo que iba a la ermita. Te he dicho que estaba medio dormido, no vi los detalles, pero su voz era la suya. ¿Por qué no te crees a tu hermano y dejas de darle vueltas? Porque mamá ha desaparecido y tú estás demasiado tranquilo. ¿Te parece normal esta situación? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me tire por el suelo a llorar? Yo también estoy desesperado. La Guardia Civil la está buscando, esperemos. A la semana de la desaparición, la Guardia Civil registró el caso en la base de datos de personas desaparecidas y en la práctica suspendió la investigación. El inspector Morales fue asignado a otros casos urgentes y el expediente de Carmen García quedó sepultado bajo una pila de documentos. Cuando Isabel volvió al cuartel, el agente de guardia le comunicó con indiferencia: ya está registrada en el sistema. Si la identifican en cualquier parte de España, nos avisarán. Por ahora no podemos hacer más. Váyase a casa y espere.
Isabel salió del cuartel y subió al autobús de vuelta a Madrid. Por la ventanilla, los campos desolados de Extremadura pasaban a toda velocidad. Sacó del bolso una foto de carnet de su madre. En la foto, su madre sonreía radiante, pero en la mente de Isabel persistía la imagen de los ingredientes del cocido, abandonados en la cocina vacía. «Mamá, me ibas a hacer cocido, ¿dónde te has ido?». Mientras el autobús se alejaba de Cáceres, el hogar del salón de la casa de Carmen García permanecía frío, pero no por mucho tiempo. Aquella misma noche, Javier, su mujer y sus hijos entraron en esa habitación y encendieron el fuego. Febrero de 1997. Había pasado un mes desde la desaparición y los campos de Extremadura seguían sumidos en el invierno. Isabel bajaba de Madrid todos los fines de semana y con un fajo de carteles con la foto de su madre recorría los pueblos vecinos y los mercadillos. «Disculpe, ¿no ha visto a esta señora? Mide sobre 1,60 y tiene un lunar junto al ojo». Isabel le enseñó el cartel a una anciana que vendía verduras en el mercado. La anciana se ajustó las gafas, miró la foto y negó con la cabeza. «Pues no me suena». «Oye, ¿esta no es la madre de Javier, el de Valle de la Encina? ¿La que tiene ese hijo tan bueno?» «Sí, es mi madre. ¿Usted ha visto alguna vez que mi hermano la tratara mal o discutiera con ella?». Ante la cautelosa pregunta de Isabel, el semblante de la anciana se endureció. «No culpes a tu hermano. Tu madre se habrá perdido por la edad. No le busques las culpas a quien no las tiene». Para la gente del pueblo, Javier era un hijo ejemplar sin lugar a dudas. Cuanto más insistía Isabel en sus sospechas, más la consideraba la gente una hija cruel que culpaba a su hermano de la pérdida de su madre. Ni siquiera su propia familia la apoyaba. Su hermano pequeño la llamó enfadado. «Isabel, para allá, por favor. ¿No te das cuenta de lo mal que lo está pasando Javier? Cuidando de la casa vacía, trabajando en el campo. En lugar de apoyarlo, ¿por qué lo tratas como a un criminal? Pero, ¿a ti no te parece raro que mamá se fuera de madrugada un día de fiesta? ¿Y sabías que lo primero que hizo Javier después de que desapareciera fue hacerse con los papeles de las tierras? ¿Y eso qué tiene que ver? Alguien tiene que trabajar el olivar. A lo mejor mamá ya tenía demencia, deja de sospechar de Javier y de crear problemas en la familia, acepta la realidad. Su hermana pequeña también se puso del lado de Javier, dejando a Isabel completamente sola. De los 4 hermanos, solo ella seguía buscando a su madre. Aquella primavera, Javier empezó a explotar en exclusiva las hectáreas de olivos de su madre. El ruido del tractor resonaba en el campo, y Javier, en el bar del pueblo, decía a los vecinos mientras bebían vino: «Cuando vuelva mi madre, se lo devolveré todo. Mientras tanto, tengo que cuidar de esto y sacar algo de cosecha. No podemos dejar que el olivar se eche a perder, ¿verdad?». Los vecinos asentían y le daban palmadas en la espalda. «Claro que sí, Javier. Eres un hombre cabal. Menudo marrón te ha caído». Mientras tanto, en la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, el inspector Morales estaba haciendo las maletas. Le habían destinado a otra unidad y mientras ordenaba sus papeles encontró una nota que había garabateado en un rincón de su agenda. Javier Mendoza. Denuncia. Esperaba en la puerta. El inspector se quedó mirando la frase un buen rato, murmurando para sí: «Es extraño. Normalmente cuando desaparece tu madre estás como loco buscándola o desesperado en casa. Pero él estaba esperando en la puerta antes de que llegara la patrulla, como si supiera que íbamos a ir, pero no había pruebas». Con un suspiro de frustración, el inspector Morales cerró la agenda y la guardó en el fondo de un archivador. Y así, el caso se hundió en el olvido. En el otoño de 1997, Javier dejó la casa que tenía alquilada y se mudó definitivamente a la casa de su madre con su mujer, Elena, y sus 2 hijos. Elena colocó su propio armario en el salón que había sido el centro de la vida de su suegra y puso un escritorio para los niños. Y a partir de aquel invierno, el fuego volvió a arder en el hogar de esa habitación. En enero de 1998, un año después, Isabel volvió a la casa de Cáceres. Al entrar, oyó las risas de sus sobrinos corriendo por el patio, pero su mirada se clavó en la puerta del salón. «Javier, ¿por qué has cambiado así el salón? ¿Dónde están la ropa y las cosas de mamá?». Javier, sentado en el porche pelando una manzana, respondió con indiferencia: «Si dejamos la casa vacía, entrarán a robar. Las cosas de mamá están bien guardadas. Cuando vuelva, le devolvemos la habitación. No te preocupes. Además, los niños crecen y necesitábamos más espacio». Cuando Isabel abrió la puerta del salón, una ola de calor la golpeó en la cara. La zona junto a la chimenea estaba tan caliente que apenas se podía pisar, pero algo en el suelo llamó su atención. Notaba que la altura del suelo era ligeramente superior a como la recordaba. «Javier,
¿habéis hecho obras aquí? El suelo bajo la alfombra está irregular. Ah, eso. En las últimas lluvias hubo humedades y echamos una capa de cemento. Y de paso arreglamos unas tuberías. ¿Por qué eso también te parece sospechoso? Javier la miró con una sonrisa burlona. Isabel no respondió. Sacó una pequeña libreta de su bolso y cuando nadie miraba, anotó con mano temblorosa: Javier, obras cemento salón. No podían imaginar que justo debajo de sus pies, a 1 metro de profundidad, estaba enterrado lo que buscaba. Solo sintió la extraña disonancia entre el tacto del cemento frío y el calor sofocante que emanaba de él. Aquella primavera, la Guardia Civil archivó el caso de Carmen García como desaparición de larga duración, cerrando la investigación de forma definitiva. El inspector Morales ya no estaba, y el expediente desapareció en un archivador polvoriento. En 1999, ya nadie en el pueblo mencionaba el nombre de Carmen García. Javier vendía el aceite de los olivos de su madre como si fuera suyo, obteniendo unos ingresos considerables, y los vecinos lo consideraban un cabeza de familia trabajador que se esforzaba por suplir la ausencia de su madre. En una oficina de Madrid, Isabel terminaba de trabajar de noche. En su despacho vacío abrió un cajón y sacó una foto descolorida, un mapa de la provincia de Cáceres y la nota que había escrito: Javier, obra cemento salón. Mamá, siento haber tardado tanto, pero no me rindo. Descubriré qué esconde Javier, te lo prometo. Isabel volvió a guardar la nota en el fondo del cajón y lo cerró con llave. Nadie sabía entonces que esa nota, 5 años después, sería la llave que abriría la boca sellada del hogar. La noche caía sobre Extremadura y de la chimenea de la casa del hijo ejemplar seguía saliendo un humo blanco. Llegó el nuevo milenio. España vibraba con la euforia del euro y los triunfos deportivos, pero el paisaje rural de la comarca de La Vera parecía congelado en el invierno de 1997. Habían pasado 7 años desde la desaparición de Carmen García. En la memoria de los vecinos, su nombre se había desvanecido y su lugar lo ocupaba el éxito de su hijo mayor, Javier. Javier administraba las hectáreas de olivos de su madre como si fueran de su propiedad. En 2001 siguió una subvención para modernizar la explotación, lo que duplicó los ingresos que su madre obtenía trabajando de sol a sol. Los vecinos comentaban con envidia: Javier sí que sabe de campo. A pesar de la desgracia de su madre, ha levantado la casa. Se merece la fama de buen hijo que tiene. Pero detrás de esa prosperidad se escondía una rutina macabra. Los 2 hijos de Javier, ya en la escuela primaria, volvían a casa cada día y se calentaban junto al hogar del salón que había usado su abuela. A veces asaban patatas en las brasas mientras reían a carcajadas. «Papá, qué bien se está aquí al calorcito. Y las patatas salen riquísimas. Claro, hijos. Comed. Este invierno tampoco pasaréis frío». Javier les acariciaba la cabeza y sonreía, pero nunca les dijo de dónde venía ese calor, ni quién yacía a 1 metro de profundidad bajo las llamas. Mientras los niños comían felices sus patatas asadas en la tierra fría bajo el hogar, su abuela Carmen seguía acurrucada. En cambio, el tiempo de Isabel en Madrid transcurría de forma muy diferente. En el año 2000 dejó su trabajo. En una esquina de su apartamento, 2 cajas de cartón llenas de documentos sobre la desaparición de su madre se apilaban hasta el techo. Contenían la denuncia a la Guardia Civil, los carteles de búsqueda y los diarios de campo que ella misma había escrito durante sus investigaciones. Desde 2001, cada 22 de enero, aniversario de la desaparición, Isabel acudía al cuartel de la Guardia Civil de Cáceres, pero la respuesta era siempre la misma: Señorita Mendoza, entendemos su dolor, pero sin nuevas pistas es imposible reabrir el caso. Han pasado 7 años. Quizá debería empezar a pasar página. Los agentes la miraban con una mezcla de lástima y hastío. Parecía que el mundo entero le pedía que se rindiera, pero en 2002 una pequeña llama de esperanza se encendió. A través de conocidos, contactó con Ricardo Vega, que dirigía una agencia de detectives privados en Plasencia. Vega, un guardia civil retirado, examinó la enorme cantidad de documentos que Isabel le llevó, pero su reacción fue fría. Señorita, seré sincero, han pasado 5 años. En un caso de desaparición de una anciana en un entorno rural, 5 años significa que todas las pruebas han desaparecido. Aunque acepte el caso, no le garantizo que pueda encontrarla. Detective, le pagaré lo que sea. Por favor, solo vaya una vez al lugar. Mi hermano esconde algo. Las sospechas no son suficientes. Se necesitan pruebas para que la Guardia Civil actúe y para que yo actúe. Lo siento, pero lo mejor es que se vaya.
Ricardo Vega le dio su tarjeta y la despidió, pero Isabel guardó esa tarjeta en lo más profundo de su cartera como un amuleto. El tiempo pasó y en 2003 Isabel jugó su última carta. Envió a su hermano Javier un burofax proponiéndole iniciar los trámites de la herencia de las tierras de su madre. Había descubierto que legalmente, pasados 5 años desde una desaparición, se podía solicitar la declaración de fallecimiento. Unos días después recibió la respuesta de Javier a través de un abogado. No siendo fehaciente el fallecimiento de su madre, cualquier discusión sobre la herencia es prematura. Mi cliente, como hijo mayor, se limita a custodiar el patrimonio de su madre. Le instamos a que se abstenga de iniciar disputas legales innecesarias. Isabel arrugó la carta, mordiéndose el labio. Un abogado. ¿Has contratado a un abogado con el dinero del campo para silenciarme? Por esa misma época, empezaron a surgir grietas en la propia familia de Javier. En el invierno de 2003, su esposa, Elena, llamó a escondidas a la mujer de su cuñado pequeño y le dijo algo extraño. Cuñada, últimamente no duermo bien. Duermo en el salón de mi suegra y tengo muchas pesadillas. Y cuando encendemos la chimenea, a veces sale un olor raro, como a algo podrido o a quemado. Mujer, la casa es vieja. Se habrá muerto una rata. No te comas la cabeza. Su cuñada no le dio importancia, pero Elena, tras colgar, se quedó un largo rato con el teléfono en la mano, porque ella sabía que aquel olor no era de una rata muerta. Mientras tanto, el inspector Morales, ahora en otra unidad, encontró un día por casualidad una vieja agenda mientras ordenaba su mesa. Era su agenda de trabajo de 1997. Al abrirla al azar, un nombre familiar le llamó la atención. El 22 de enero de 1997. Javier Mendoza, denuncia, esperaba en la puerta. El inspector repasó la frase con el dedo, recordando el aire frío de aquel día 7 años atrás. Decían que era un hijo ejemplar. Entonces, ¿por qué sabía que la Guardia Civil iba a ir? Lo normal es que estuviera buscándola como un loco. Sacudió la cabeza, pero no tenía motivos para reabrir el caso. Volvió a cerrar la agenda, pero esta vez no la guardó, sino que la dejó en un lugar visible de su cajón. En la primavera de 2004, Isabel tomó una decisión. Para solicitar la declaración de fallecimiento en el juzgado, necesitaba el DNI original de su madre y las escrituras de las propiedades. Llamó a su hermano Javier para comunicárselo. Javier, este fin de semana bajo al pueblo. Tengo que buscar unos papeles para el juzgado, así que ábreme la puerta. Dime lo que necesitas y ya te lo envío yo. ¿A qué tienes que venir? No, quiero buscarlos yo misma. También tengo algunas cosas mías en el cuarto de mamá. Javier se negó en rotundo, pero Isabel lo amenazó con ir acompañada de la Guardia Civil y no tuvo más remedio que ceder. Un sábado de junio de 2004, Isabel se subió al autobús con destino a Cáceres. Llevaba una mochila vacía y una vieja cámara de fotos. Por la ventanilla empezaba a verse el verde intenso de la dehesa extremeña. Espérame, Javier. Esta vez no me voy a ir de vacío. Voy a registrar cada rincón del cuarto de mamá hasta la última mota de polvo si hace falta. Las 2 cajas de cartón en su apartamento de Madrid esperaban el regreso de su dueña. Pero nadie sabía que esa visita sería el inicio irreversible que destaparía una verdad enterrada durante 7 años. El autobús avanzaba traqueteando hacia la casa que guardaba el secreto. Aquel sábado de junio de 2004, a las 11 de la mañana, cuando Isabel Mendoza llegó a la casa familiar en Cáceres, un silencio antinatural lo envolvía todo. Al entrar, su hermano Javier no estaba. Se había excusado diciendo que tenía trabajo en el olivar. Solo su cuñada, Elena, la recibió en la entrada con una sonrisa forzada. Isabel, ya estás aquí. Tu hermano está aliado con el campo. ¿Quieres que te prepare algo de comer? No, gracias. Solo cojo los papeles y me voy. Voy a entrar al salón. Isabel, sin apenas mirarla, se dirigió directamente al salón. La habitación, que 7 años atrás rebosaba la calidez de su madre, era ahora un espacio extraño. En las paredes colgaban fotos de la familia de su hermano, y en un rincón se amontonaban los juguetes y el material escolar de sus sobrinos. Conteniendo su amargura, Isabel abrió un viejo baúl de madera. Su objetivo era encontrar el DNI y las escrituras de propiedad de su madre para la declaración de fallecimiento. Rebuscando en el fondo, encontró una carpeta de cartón amarillenta. Por suerte, los documentos que necesitaba estaban dentro. Isabel suspiró aliviada y al ir a cerrar el baúl, vio un pañuelo de seda atascado en una esquina. ¿Y esto? Sería de mamá. Al tirar del pañuelo, un cuaderno de tapas gastadas y hojas amarillentas cayó al suelo. Era el diario de Carmen García.
Su madre, analfabeta toda la vida, había aprendido a leer y escribir pasados los 50 años en un curso para adultos del pueblo, y aquel era el registro de sus pensamientos, escrito con una caligrafía torpe y temblorosa. Isabel se sentó en el suelo y con manos temblorosas empezó a pasar las páginas. El diario, que comenzaba en 1994, relataba principalmente hechos cotidianos. Hoy he recogido las aceitunas. Ha llamado Isabel. El nieto ha sacado buenas notas, pero a partir del otoño de 1996, el tono del diario se oscureció drásticamente. El 15 de octubre de 1996, Javier ha vuelto a sacar el tema de las tierras. Dice que tiene deudas. No me dice de dónde, pero insiste en que venda el olivar. Le he dicho que no. 3 de noviembre de 1996. Delante de la gente del pueblo, Javier sonríe, pero en casa no habla. Su mujer también anda con miedo. La comida se me atraganta. El corazón de Isabel empezó a latir con fuerza. Tragó saliva y pasó a la última página. Era una anotación del 28 de diciembre de 1996, un mes antes de su desaparición. 28 de diciembre de 1996. Javier quiere que venda la tierra. Le he dicho que no. Sus ojos me daban miedo. 2 frases. En esa breve anotación se concentraba todo el terror que debió de sentir su madre. Isabel se tapó la boca para no gritar. La sospecha que había albergado durante 7 años se convirtió en una certeza aplastante. ¿Has encontrado los papeles, Isabel? La voz de Elena a su espalda la sobresaltó. Rápidamente escondió el diario en el fondo de su mochila. Ah, sí, ya los tengo. Tengo prisa, me voy ya. Isabel salió de la casa como si huyera. En el autobús de vuelta a Madrid, leyó y releyó el diario. La última frase de su madre, sus ojos me daban miedo, resonaba en su cabeza y le oprimía el pecho. Nada más llegar a Madrid, sacó de su cartera la tarjeta de visita que llevaba guardando 2 años. Ricardo Vega, detective privado. Con manos temblorosas marcó el número. Detective, soy yo, Isabel Mendoza. Estuve en su despacho hace 2 años. ¿Se acuerda? He encontrado el diario de mi madre. Pone esto. Le he dicho que no. Sus ojos me daban miedo. Al otro lado de la línea se hizo un largo silencio. Finalmente se oyó la voz grave y profunda del detective Vega. Señorita Mendoza, venga a mi despacho. Tenemos que volver a hablar. Al día siguiente, Ricardo Vega, tras leer detenidamente el diario, sacó de un archivador la fotocopia de la nota que Isabel había escrito en 1998. Javier, obra Cemento Salón. Isabel, sobre esta nota, dijo usted que en enero de 1998 notó que el suelo del salón estaba más alto y su madre desapareció en enero de 1997. Si ese cemento se echó, entonces tenemos que encontrar una factura de compra de cemento de enero de 1997. Pero después de 7 años, ¿quedará algún recibo? Será difícil, pero en las ferreterías de los pueblos suelen guardar los libros de fiados durante mucho tiempo. Voy a bajar a Cáceres. La primera semana de julio de 2004, Ricardo Vega empezó a recorrer una por una todas las ferreterías y almacenes de construcción de la comarca. Pero como era de esperar, la mayoría de los dueños se encogían de hombros. Hombre, ¿quién va a guardar un libro de cuentas de hace 7 años? Eso ya está quemado. Ni me acuerdo. El 97 fue el año de la crisis. Muchas tiendas cerraron. La investigación parecía un callejón sin salida. Pero Vega, recordando la frase del diario, sus ojos me daban miedo, persistió tenazmente. 2 semanas después entró en una ferretería de aspecto destartalado en un callejón de Plasencia. Ferretería El Martillo. El interior estaba abarrotado de material polvoriento. El dueño, un anciano con gafas de culo de vaso, lo escudriñó de arriba abajo. Exguardia civil, dice. Un libro de cuentas del 97. Yo no soy de tirar las cosas. Quizá tenga algo en el almacén. El dueño volvió del fondo del almacén con un viejo cuaderno de contabilidad cubierto de moho. En la portada, escrito con rotulador, ponía ventas 96 hasta 97. Vega tragó saliva y buscó la página de enero de 1997. 15 de enero, 16, 17. Sus dedos se movían cada vez más rápido y se detuvieron en la anotación del 20 de enero, exactamente 2 días antes de la desaparición de Carmen García. Perdone, aquí pone 4 sacos de cemento. Javier de Valle de la Encina, ¿se acuerda de esta persona? El dueño miró el libro y dio una palmada en la mesa.
Claro que me acuerdo. Se llevó el cemento justo antes de Reyes. Le pregunté si iba a hacer obras y me dijo que se le había hundido el suelo de la chimenea. Pagó en efectivo y se fue. Anda, si hasta está aquí el albarán. En una esquina de la página, grapado, había una copia descolorida de un albarán. Fecha: 20 de enero de 1997. Artículo: cemento, 4 sacos. Cliente: Javier M. Vega sintió un escalofrío. En pleno invierno, con temperaturas bajo cero, nadie hace obras con cemento. El cemento se congela y no fragua. La única razón para comprar cemento con esa urgencia, justo antes de una reunión familiar, no era para arreglar una casa, sino para sellar algo para siempre. Inmediatamente llamó a Isabel. Isabel, lo tengo. Javier compró 4 sacos de cemento 2 días antes de la desaparición. Ahora sí que podemos hacer que la Guardia Civil se mueva. La verdad, enterrada durante 7 años, comenzaba a salir a la superficie gracias a una simple línea en un viejo libro de cuentas. Pero para confirmar que lo que yacía bajo ese cemento no eran simples escombros, todavía quedaba por delante la montaña más difícil de escalar. Al día siguiente de encontrar el recibo del cemento, el 16 de julio de 2004, Ricardo Vega e Isabel Mendoza llamaron a la puerta del despacho del capitán de la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. Sobre la mesa colocaron el diario descolorido de Carmen García y la copia del recibo de la ferretería. Mi capitán, mire esto. 20 de enero, 2 días antes de la desaparición. En pleno invierno, con temperaturas de 10 grados bajo cero, compra 4 sacos de cemento para arreglar una chimenea. ¿Le parece lógico? El capitán frunció el ceño mientras examinaba los documentos. Bueno, en los pueblos a veces se hacen obras en invierno. Esto por sí solo no es suficiente para una intervención judicial. Lea el diario. Sus ojos me daban miedo, escribió, y este cemento lo compró el hijo, y lo usó en el hogar del salón de la casa donde desapareció su madre. Si cavan, aparecerá. Si no hay nada, que me acusen de denuncia falsa y me metan en la cárcel. La determinación de Vega convenció al capitán. Descolgó el teléfono interno. Que venga el inspector Morales de Seguridad Ciudadana. Que suba a mi despacho. El inspector Morales, el mismo que había llevado el caso 7 años atrás, se unió al equipo de investigación. Sacó su vieja agenda y les mostró a sus compañeros la nota. Javier Mendoza. Denuncia. Esperaba en la puerta. Me arrepentiré toda mi vida de no haberle dado importancia a esto. Él sabía que íbamos a ir. Esta vez vamos a llegar hasta el fondo. El nuevo equipo de investigación solicitó inmediatamente a la AEMET los registros meteorológicos de enero de 1997. El resultado fue el que esperaban. El día de la desaparición, 22 de enero, la temperatura mínima en Cáceres fue de negativo 12 grados Celsius, con una nevada de 15 centímetros. En esas condiciones era imposible que el cemento fraguara. Además, en el registro del ayuntamiento no constaba ninguna licencia de obra a nombre de Javier Mendoza. La compra de cemento tenía, a todas luces, otro propósito. A finales de julio, la Guardia Civil comunicó a Javier su intención de inspeccionar el interior de la casa. Pero Javier se negó en rotundo. ¿Pero qué se han creído? Traen una orden judicial, dejen de molestar a la gente honrada y lárguense. Como pongan un pie en mi casa, los denuncio por allanamiento de morada. Javier, azada en mano, amenazó a los agentes y los echó de la propiedad. Pero esa reacción violenta no hizo más que reforzar las sospechas de la Guardia Civil. El juez, considerando los indicios de criminalidad, emitió una orden de registro y entrada. El 2 de agosto de 2004, a las 7 de la mañana, un equipo de la policía científica y el inspector Morales entraron en la finca. Javier, de brazos cruzados en un rincón del patio, los observaba con una mirada cargada de odio. Hagan lo que quieran, no van a encontrar nada. Eso sí, prepárense para la reclamación por daños y perjuicios que les voy a poner. Un técnico de la policía científica entró en el salón y abrió su maletín. Activando georradar, GPR. Escanearemos hasta 2 metros de profundidad. El técnico empezó a pasar lentamente el GPR, parecido a un cortacésped, por el suelo del salón. En el monitor aparecía una onda irregular. Zona de la entrada, normal. Zona de la ventana, normal. Un momento, me muevo hacia el hogar. Justo cuando el aparato pasaba por delante de la chimenea, el gráfico del monitor se disparó y sonó una alarma. Aquí, a 70 centímetros bajo el hogar. La densidad es completamente diferente a la del terreno circundante. Hay un objeto de 1 o 2 metros de largo por 0,6 de ancho. Hay algo enterrado. El inspector Morales habló por la radio. Comiencen la excavación.
Con cuidado. A las 10 de la mañana, el ruido ensordecedor de un martillo percutor llenó el salón. Con cada golpe, el suelo de hormigón junto a la chimenea se resquebrajaba. «¡Paren! Medimos el grosor del cemento». Un técnico midió el corte con una cinta métrica. Unos 10 centímetros de grosor. Corresponde exactamente a la cantidad de cemento de 4 sacos. La factura coincide. El ruido del martillo cesó. Se hizo un silencio sepulcral. Los forenses empezaron a retirar la tierra con palas. Y entonces, una parte de un hueso blanquecino asomó. Positivo, es humano. El esqueleto que emergió de la tierra estaba en posición fetal. Las marcas en los huesos indicaban que el cuerpo había sido forzado a entrar en el pequeño hoyo. Y junto a los restos apareció una bota de goma intacta y un trozo de tela de paño gris. ¿No es esta la bota que, según la denuncia de hace 7 años, llevaba puesta la madre al desaparecer?, dijo el inspector Morales con voz temblorosa. El cuerpo no se había marchado lejos. Había permanecido durante 7 años en un frío sepulcro, justo bajo el cálido hogar donde su familia comía y dormía. Los resultados del análisis forense de los restos, enviados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, fueron devastadores. El médico forense le explicó al inspector Morales, señalando unas radiografías. «Inspector, esto no fue un accidente, mire el cráneo. Tiene 7 fracturas por hundimiento. Es imposible que esto ocurra por una sola caída. Fue golpeada repetidamente y con mucha fuerza con un objeto contundente. Hay signos de defensa. Ambos antebrazos presentan fracturas. La madre levantó los brazos para intentar protegerse de los golpes de su hijo. Luchó por su vida. El análisis de ADN mitocondrial confirmó que los restos se correspondían con la madre de Isabel Mendoza. Era Carmen García. El 5 de agosto de 2004, la Guardia Civil, con una orden de detención, se dirigió a la finca. Javier estaba recogiendo aceitunas. El inspector Morales se le acercó y sacó las esposas. Javier Mendoza queda detenido como presunto autor de un delito de asesinato y ocultación de cadáver. Su madre, desde debajo de la chimenea, nos lo ha contado todo. Javier no se resistió. Solo giró la cabeza, miró por última vez su casa a lo lejos y espetó: «Yo no he hecho nada». El monstruo que se había escondido durante 7 años tras la máscara de hijo ejemplar era finalmente arrastrado fuera de su fortaleza. Pero aún no estaba dispuesto a admitir su culpa. Sus primeras palabras no serían de arrepentimiento, sino de cobarde negación. Aquella tarde, en la sala de interrogatorios de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, el ambiente era denso. Javier Mendoza, con las manos esposadas ocultas bajo la mesa, no levantaba la vista del suelo. El inspector Morales se sentó frente a él, dejó caer el sumario sobre la mesa y habló: «Javier, se acabó el teatro. Han aparecido los restos de su madre. Tenemos los resultados del forense. Sus huesos nos han contado exactamente lo que le hizo». Javier tragó saliva y levantó la cabeza lentamente. Sus ojos delataban nerviosismo, pero de su boca salió una respuesta inesperada. «Inspector, yo no la maté. Fue un accidente». «¿Un accidente? ¿Sellarla bajo cemento en el hogar de su casa es un accidente?» «Fue la noche antes de que llegaran mis hermanos. Mi madre estaba atizando el fuego de la chimenea y resbaló en una mancha de agua. Oí un golpe fuerte. Salí y la vi en el suelo, sangrando por la cabeza. Me asusté tanto, perdí el control. Perdió el control y la enterró en lugar de llevarla al hospital. Pensé que estaba muerta. Si la gente se enteraba, me llamarían mal hijo. Dirían que la había matado por no cuidarla bien. Fue un error momentáneo. Juro que no tenía intención de matarla». Su abogado, a su lado, asentía, intentando orientar el caso hacia un homicidio imprudente y ocultación de cadáver para reducir la pena. Pero el inspector Morales, con una sonrisa de desdén, le plantó una radiografía delante de los ojos. Esta es la radiografía del cráneo de su madre. Aquí, aquí y aquí. 7 fracturas por hundimiento. Una persona se cae una vez y se rompe el cráneo por 7 sitios distintos. Por delante, por detrás y por los lados. Pudo golpearse con varias cosas al caer. No mienta. Y mire los antebrazos, fracturados. ¿Sabe lo que es esto? Heridas de defensa. Levantó los brazos para protegerse mientras usted la golpeaba. ¿A eso le llama accidente? Ante el grito del inspector, Javier se calló, pero siguió negando la intencionalidad. El equipo de investigación empezó a rastrear el pasado de Javier para desmontar su coartada del accidente. Días después, el análisis de sus cuentas bancarias arrojó la pista definitiva. En la segunda mitad de 1996, la cuenta de Javier estaba llena de movimientos sospechosos.
tenía una deuda de 23.000 euros con 2 prestamistas de la zona. La fecha de vencimiento era marzo de 1997. Siguiendo el rastro del dinero, los investigadores localizaron al dueño de un restaurante, Javier Mendoza, claro que me acuerdo. En el verano del 96 invirtió mucho dinero para ser mi socio, pero el negocio se fue a la quiebra en 3 meses. Estaba desesperado, decía que los acreedores lo perseguían. ¿Y necesitaba dinero urgentemente? Pues ¿qué iba a tener, aparte de las tierras de su madre? Cada vez que bebía, se quejaba de que si su madre vendía el olivar, se solucionaban todos sus problemas, pero que era una vieja cabezota. Hijo ejemplar, delante del dinero no hay familia. Esto coincidía perfectamente con lo que la madre había escrito en su diario. Dice que tiene deudas, quiere que venda la tierra. El móvil era, sin duda, el dinero. Además, justo después de la desaparición, en marzo de 1997, Javier falsificó la firma de su madre para registrarse como gestor de la explotación agrícola. Durante 7 años, se embolsó los 48.000 euros de subvenciones agrarias y rentas que ingresaron en la cuenta de su madre. Cuando los investigadores le presentaron estos registros financieros, la opinión del pueblo dio un vuelco de 180 grados. Los mismos vecinos que habían defendido a Javier empezaron a recordar detalles olvidados. La dueña del ultramarino cercano confesó tímidamente a un agente: la verdad es que esa noche oí una pelea. Sería el 21 de enero por la tarde. Oí a Javier gritar como un loco. Algo como: solo te pido que vendas la tierra, tanto te cuesta. Como tenían fama de llevarse bien, no quise meterme en asuntos de familia y no dije nada. Pero el golpe de gracia para Javier vino de la persona más inesperada. El alcalde Manuel, el mismo hombre que 7 años atrás había garantizado la coartada de Javier. El equipo de investigación, analizando los registros de llamadas, descubrió una llamada de 3 minutos de Javier al alcalde el 22 de enero a las 15:20, una hora antes de que Isabel llamara a la Guardia Civil. El inspector Morales citó al alcalde para interrogarle sobre esa llamada. El alcalde, suspirando profundamente, bajó la cabeza. Inspector, he cometido un pecado mortal. Ese día, Javier me llamó y me dijo: alcalde, si llama a mi hermana Isabel, dígale por favor que mamá se ha ido a la ermita a rezar. ¿Y no le pareció raro? Si su madre había desaparecido, lo normal es que le pidiera ayuda para buscarla, no que le pidiera que mintiera. Pues yo, como Javier era tan buen hijo, pensé que su madre se habría ido un momento y no quería preocupar a su hermana. ¿Cómo iba a imaginar que la había matado y me estaba pidiendo que le ayudara a encubrirlo? Este testimonio desmontaba por completo la coartada del accidente. Si su madre hubiera muerto accidentalmente, podría haber entrado en pánico y no haber llamado a emergencias, pero es imposible que, antes de que su hermana denunciara, llamara al alcalde para pactar una historia sobre una visita a la ermita. Era una clara evidencia de un encubrimiento planeado y, por tanto, de la intencionalidad del crimen. Pero Javier seguía en sus 13. No sé de qué me hablan. El alcalde se equivoca. Yo no la maté. El inspector Morales sentía que la sangre le hervía ante tanta desfachatez. Tenían pruebas materiales y circunstanciales de sobra, pero sin una confesión sería difícil probar el asesinato con alevosía en el juicio. El arma del crimen, el objeto contundente, no había aparecido y necesitaban un testigo que hubiera visto lo que ocurrió esa noche en el salón. Todas las miradas se volvieron hacia la esposa de Javier, Elena, la mujer que durante 7 años había cocinado y dormido sobre el cadáver de su suegra. ¿Era posible que no supiera nada? El inspector Morales la citó como testigo. Al entrar en la sala, retorcía un pañuelo entre las manos, visiblemente nerviosa. El inspector le hizo una pregunta, con voz suave pero afilada. Elena, su marido insiste en que fue un accidente, pero durante 7 años, cada vez que encendía la chimenea, ¿de verdad no olía nada? ¿Acostaba a sus hijos sobre un cadáver en descomposición? Hemos investigado y sabemos que el invierno pasado llamó a su cuñada para decirle que de la chimenea salía un olor extraño. Usted lo sabía, ¿verdad? Sabía lo que había hecho su marido. El rostro de Elena perdió todo el color. Sus labios empezaron a temblar. Inspector, si hablo, ¿qué me pasará? Y a mis hijos. Si dice la verdad, se tendrá en cuenta. Pero si sigue callando, será cómplice. Usted elige. Un pesado silencio se instaló en la sala. La fortaleza que el hijo ejemplar había construido durante 7 años comenzaba por fin a resquebrajarse de forma irreversible. En el momento en que su esposa abriera la boca, la verdad sobre el golpe que se oyó en el salón aquella noche saldría a la luz.
Habían pasado 4 días desde la detención, pero la boca de Javier Mendoza seguía sellada, repitiendo la misma palabra: accidente. En los 4 interrogatorios a los que fue sometido, repitió como un autómata la misma frase: soy inocente. Mi madre resbaló y murió, y yo, asustado, la enterré. Tenía miedo de que me señalaran como un paria. Su abogado, a su lado, observaba con aire tranquilo. Inspector, no tienen pruebas directas. No hay testigos del asesinato, ni arma del crimen. Es lamentable que se haya encontrado el cuerpo, pero acusarlo de asesinato es ir demasiado lejos. El ambiente en el equipo de investigación era sombrío. El informe forense apuntaba a un homicidio, pero para desmontar por completo la versión del acusado necesitaban los ojos y oídos de alguien que hubiera estado en el salón esa noche. El inspector Morales salió a fumar un cigarrillo, sumido en sus pensamientos. Su mirada se posó en una mujer sentada en la sala de espera, la esposa de Javier, Elena. Elena, entre por favor. Elena se sentó en la silla de la sala de interrogatorios con el rostro pálido. Durante los primeros días había repetido como un loro la misma historia que su marido, que su suegra había salido de madrugada. Pero el inspector Morales conocía su punto más débil. Elena, su marido, sigue diciendo que fue un accidente. Le preguntó: ¿de verdad usted no sabía nada? Durante 7 años, comiendo y durmiendo en esa habitación, ¿de verdad no sabía que su suegra estaba justo debajo de usted en el hogar? El invierno pasado llamó a su cuñada, le dijo que salía un olor raro de la chimenea, sabía instintivamente que no era una rata muerta, y aún así con ese olor le daba de comer a sus hijos. Los hombros de Elena empezaron a temblar violentamente. Se cubrió la cara con las manos. Tenía miedo, hice lo que mi marido me ordenó. Si habla ahora, se considerará un atenuante, pero si sale de aquí sin hablar, usted también es cómplice. ¿Quiere que sus hijos sean los hijos de un asesino? Ante las palabras del inspector, Elena se derrumbó. Con voz temblorosa, empezó a vomitar el recuerdo que había guardado en su interior durante 7 años. Fue la madrugada del día de la desaparición. Me desperté con sed y mi marido no estaba en la cama. Abrí la puerta y lo vi de pie, delante de la chimenea del salón, con una pala en la mano. A su lado había sacos de cemento. ¿Y qué le dijo su marido? Al verme, me dijo que mi suegra se había ido a la ermita y que él estaba arreglando una tubería que se había roto bajo el hogar. Su mirada era tan aterradora que no me atreví a preguntar más. ¿Eso es todo? Y la noche anterior, hay testimonios que dicen que oyeron a su marido discutir con su madre. Elena dudó un instante y luego hizo la confesión definitiva. Esa tarde, mi marido discutió muy fuerte con mi suegra por las tierras. Entonces me gritó: «Coge a los niños y métete en el cuarto y no salgáis». Y entonces me llevé a los niños al cuarto y al poco rato oí un pum pum en el salón, como si algo pesado golpeara contra el suelo, unas 2 o 3 veces, y luego silencio. La declaración de Elena fue el arma humeante que cambió el curso de la investigación. Oír 2 o 3 golpes sordos contradecía frontalmente la versión de Javier de una única caída accidental. Indicaba sin lugar a dudas que había habido una agresión. El inspector Morales solicitó inmediatamente un análisis adicional al Instituto Nacional de Toxicología. Doctor, revise de nuevo las fracturas del cráneo. Si no fue una caída, sino un golpe con un objeto contundente, se puede estimar qué tipo de arma se usó. Días después llegó la respuesta. El forense, mostrando en el monitor una reconstrucción 3D del cráneo, explicó: «Inspector, fíjese en las zonas de hundimiento. De los 7 puntos de impacto, los más graves están en el occipital y el temporal. La forma de la herida es circular. Esto no es por un golpe contra una superficie plana como el suelo o la pared. Entonces, se corresponde con un objeto contundente cilíndrico de unos 4 o 5 centímetros de diámetro. Es compatible con las heridas que produciría un tubo de hierro o el mango de una herramienta de madera dura». El equipo de investigación registró inmediatamente el cobertizo de la casa de Cáceres. Entre herramientas de labranza polvorientas encontraron una vieja azada con el mango de madera desgastado por el uso. El inspector Morales midió el diámetro del mango: 4-5 centímetros. Coincide exactamente con el informe forense. Aunque habían pasado 7 años y no se encontraron restos de sangre, las dimensiones de la azada encajaban como una pieza de puzzle con la evidencia forense. La fiscalía, con la declaración de Elena, el informe forense y la prueba indirecta del mango de la azada, preparó la modificación del escrito de acusación contra Javier Mendoza. Los cargos: asesinato y ocultación de cadáver.
La situación se complicó y Javier, desde el calabozo, solicitó una... Cuando el inspector Morales entró en la sala de visitas, Javier se mordía las uñas, nervioso. «Inspector, ¿qué ha dicho mi mujer?» «Lo ha contado todo. Que oyó los golpes esa noche, que le vio con la pala de madrugada y que usted la encerró con los niños en el cuarto». Las pupilas de Javier se dilataron. «Miente. Esa mujer está asustada y dice tonterías». «¿Tonterías?» El forense dice que el cráneo de su madre lo rompieron con un palo redondo de 4 centímetros de diámetro, como el mango de la azada que tienen en su cobertizo. ¿Eso también es una coincidencia? El inspector Morales le arrojó una foto de la azada a la cara. Javier se quedó mudo al ver la foto. Tras un largo silencio dijo con voz grave y apagada: «Quiero declarar una última vez. Tengo algo que decir». «¿Qué va a decir? ¿Que fue un accidente?» «No. Creo que empiezo a recordar. La hora de que la máscara del hijo ejemplar cayera por completo había llegado. El inspector Morales, al salir, volvió a mirar la nota que había escrito en su agenda 7 años atrás. Javier Mendoza, denuncia, esperaba en la puerta. Esa era la última carta que le quedaba por jugar. El derrumbe de 7 años de mentiras era solo cuestión de tiempo. El 22 de agosto de 2004, a las 10 de la mañana, el ambiente en la sala de interrogatorios de la comandancia de Cáceres era más tenso que nunca. Antes del último interrogatorio, el inspector Morales colocó sobre la mesa, una a una, todas las pruebas. La copia del diario de Carmen García, el recibo del cemento, el informe forense y la declaración de Elena. Por último, encima de todo, dejó su vieja agenda. Javier Mendoza entró en la sala con las manos esposadas sobre las rodillas. En pocos días, su rostro había envejecido, pero su mirada seguía siendo esquiva y nerviosa. «Javier, esta es su última oportunidad. Los médicos forenses van a declarar en el juicio, dirán que el cráneo de su madre se partió en 7 pedazos y que esas heridas no son de una caída». El inspector señaló con el dedo una frase clave del informe forense mientras leía en voz alta. 7 fracturas por hundimiento en el cráneo. Análisis del ángulo de impacto descarta caída única. Presencia de heridas de defensa en antebrazos. ¿Sabe lo que significa esto? Que su madre no se cayó. Que cuando usted la golpeaba, ella levantó los brazos para intentar salvarse. Javier mantenía la vista fija en el suelo, con los labios temblorosos. «Inspector, no me acuerdo bien. De verdad que fue un accidente». ¿Todavía con el accidente? Entonces, ¿cómo explica esto? El inspector abrió la declaración de Elena. Su mujer lo ha confesado todo. Oyó los golpes en el salón esa noche y usted la encerró con los niños en el cuarto. Javier se estremeció, pero el inspector no se detuvo ahí y jugó su última carta. Y lo más importante, llamó al alcalde 1 hora antes de que se presentara la denuncia. La voz del inspector resonó en la sala. El alcalde, Manuel, lo ha contado todo. Le pidió que, si llamaba a su hermana, dijera que su madre se había ido a la ermita. Si fue un accidente, ¿por qué no llamó a una ambulancia? ¿Por qué se dedicó a fabricar una coartada? Esto fue planeado. Un silencio asfixiante se apoderó de la sala durante 3 minutos. El abogado pidió un receso, habló en susurros con Javier y volvió. Al sentarse de nuevo, Javier soltó un profundo suspiro y por fin la palabra accidente fue reemplazada por otras. Esa noche, después de cenar, hablé con mi madre. De la boca de Javier empezó a brotar la verdad sellada durante 7 años sobre la noche del 21 de enero de 1997. Estaba ahogado por las deudas del negocio y le pedí que vendiera una parte del olivar. Ella se negó en rotundo. «Esta tierra es el sudor de tu padre. Antes me muero que venderla», me gritó. Y entonces me enfadé tanto que di un golpe en la mesa. Ella se asustó e intentó salir de la habitación, pero la agarré del brazo para que no se fuera. Me apartó de un empujón. Javier tragó saliva, haciendo una pausa, y en ese momento vi la azada que estaba en un rincón. Solo quería asustarla, pero ella empezó a gritar y perdí el control. ¿Cuántas veces la golpeó? No lo recuerdo bien. Le di un golpe, pero no se cayó. Levantó los brazos para protegerse y, cuando me di cuenta, el suelo estaba lleno de sangre. El inspector apretó los puños. Aunque Javier seguía minimizando el número de golpes en contra de los 7 que indicaba el informe forense, había quedado clara la intencionalidad de la agresión. Pero la confesión que vino a continuación dejó en shock incluso al equipo de investigación. Después de que cayera, llamé a mi mujer, que estaba en el cuarto. ¿Qué? ¿Su mujer entró justo después del crimen? Sí.
Elena entró, vio a mi madre sangrando y me preguntó qué había pasado, si estaba viva. Le tomé el pulso y le dije que ya era tarde, que no se podía hacer nada. Esta declaración cambiaba por completo el panorama. Elena, en su declaración como testigo, había dicho que solo oyó los ruidos y que no salió del cuarto hasta la mañana siguiente. Pero según la confesión de Javier, ella no solo fue testigo de la escena del crimen, sino que fue cómplice en la ocultación del cadáver. ¿Y cuándo la enterraron? Esa noche no nos atrevimos, la tapamos con una manta. Elena entró y salió del salón varias veces durante la noche para comprobar. A la mañana siguiente, de madrugada, decidí cavar un hoyo bajo el hogar y enterrarla allí. El cemento, me acordé de que lo había comprado para unas obras. Lo eché por encima para que no oliera. Elena me ayudaba, pasándome el agua. El inspector se quedó sin palabras. El matrimonio había enterrado el cuerpo de la madre bajo el frío hogar. Lo había sellado con cemento y después había celebrado tranquilamente el día festivo. Y durante 7 años habían comido, criado a sus hijos, reído y vivido sobre su tumba. Casi al final del interrogatorio, el inspector le hizo una última pregunta. ¿Durante estos 7 años nunca sintió nada? ¿Con su madre enterrada justo debajo, encendiendo el fuego cada invierno? ¿No sintió remordimientos? Javier bajó la cabeza y respondió en voz baja. Los primeros años, cuando encendía el fuego, subía un poco de olor. Un olor nauseabundo. Me atormentaba. Y aún así seguía encendiendo el fuego. La última respuesta de Javier demostró hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Es que los niños tenían frío. Y el gasoil de la calefacción es muy caro. No podía no encenderlo. Y así terminaron 7 años de mentiras. Tras la máscara del hijo ejemplar se escondía el rostro de un hombre desalmado que había utilizado los restos de su madre como combustible para calentar a su familia. El inspector Morales cerró el sumario con un largo suspiro. Ahora solo quedaba el juicio y la tarea de comunicar esta verdad atroz a Isabel, la hija que había esperado a su madre durante 7 años. Noviembre de 2004. La sala de la Audiencia Provincial de Cáceres estaba en un silencio sepulcral. Los 40 asientos del público estaban abarrotados de vecinos del pueblo y periodistas. En el banquillo de los acusados, Javier Mendoza, vestido con el uniforme de la prisión, mantenía la cabeza gacha. No se giró ni una sola vez. En la primera fila, Isabel sostenía un retrato de su madre sobre sus rodillas, mirando con ojos temblorosos la espalda de su hermano. El fiscal, durante la lectura de los cargos, describió la naturaleza del crimen con crudeza. El acusado asesinó brutalmente a su madre cuando ésta se negó a vender las tierras que había labrado toda su vida para pagar las deudas de él. Y lo que es aún más espantoso es que tras el crimen la enterró bajo el hogar de la casa, selló su tumba con cemento y durante 7 años vivió sobre ella, fingiendo ser un hijo ejemplar. Este es un crimen contra la naturaleza humana, un acto de barbarie que atenta contra los cimientos de nuestra sociedad. El abogado defensor, en su alegato final, volvió a pedir clemencia. Les ruego que tengan en cuenta que el acusado actuó en un arrebato y que tras el crimen el miedo le impidió confesar. Pero el presidente del tribunal, mirando al acusado por encima de sus gafas, preguntó con frialdad: ¿Miedo, dice? Una persona que vive con miedo se apropia de 48.000 euros de su madre para sus gastos. Durante 7 años, al encender la chimenea, ¿no pensó que su madre, ahí abajo, se estaría quemando? Javier no respondió. El médico forense del Instituto Nacional de Toxicología subió al estrado como testigo y su testimonio fue demoledor. El cráneo de la víctima presentaba como mínimo 7 fracturas por hundimiento y en ambos antebrazos las heridas de defensa son claras. Son las marcas de una lucha desesperada, de una madre intentando protegerse de los golpes que le propinaba su propio hijo. No fue un accidente. Al oír estas palabras, Isabel, en el público, se tapó la boca y rompió a llorar. El terror y la traición que su madre debió sentir en sus últimos momentos la golpearon con toda su crudeza. Febrero de 2005, día de la sentencia. El tribunal dictó contra Javier Mendoza la pena más alta contemplada en el Código Penal. Falo se condena al acusado, Javier Mendoza, a la pena de prisión permanente revisable. El acusado asesinó a la madre que le dio la vida y ocultó su cadáver para llevar una vida normal sobre su tumba. La crueldad e inhumanidad de sus actos exceden cualquier límite tolerable por esta sociedad. Su esposa Elena fue condenada a 2 años de prisión con suspensión de la pena por 3 años.
El tribunal consideró como atenuante que había actuado bajo la coacción y el control de su marido. Tras la lectura de la sentencia, Javier fue escoltado por los guardias sin mostrar ninguna emoción. Fue la última vez que Isabel vio a su hermano. Diciembre de 2005. Una vez cerrado el caso, se pudo celebrar por fin el funeral de Carmen García. En el pequeño cementerio municipal de su pueblo soplaba un viento frío de invierno. 8 años y 9 meses después de su desaparición, Carmen descansaba por fin bajo una lápida con su nombre. Al funeral acudieron apenas 20 vecinos. Irónicamente, eran los mismos que durante 7 años habían llamado a Javier hijo ejemplar y a Isabel hija cruel. Un anciano se acercó a Isabel y agarrándole la mano balbuceó: «Isabel, hija, no sabíamos nada. Nunca hubiéramos imaginado que Javier era capaz de algo así. Perdónanos». Isabel asintió en silencio. Ninguna disculpa podía borrar 7 años de calvario ni el sufrimiento de su madre, pudriéndose en soledad bajo un suelo de cemento. Una vez terminada la ceremonia, Isabel enterró una pequeña caja junto a la lápida. Dentro estaba el diario de su madre. «Mamá, ya se ha acabado todo. Ya no estás en ese suelo frío. Descansa aquí, donde da el sol. Y no te preocupes por la tierra. Ya lo he arreglado todo». En 2006, Isabel vendió las hectáreas de olivos que habían sido el origen de la tragedia y donó íntegramente el dinero a una fundación de ayuda a los ancianos de la comarca de La Vera. La fundación se llamó Fondo Carmen García. Era el último regalo de una hija, para que el nombre de su madre no fuera recordado como el de una desaparecida o una víctima, sino como el de alguien que ayudaba a los demás. Los protagonistas de la resolución del caso también reflexionaron sobre lo ocurrido. El detective Ricardo Vega, en una entrevista a un periódico local, restó importancia a su papel. Esto no es una victoria de la ciencia forense, es la victoria de la perseverancia de una hija. Encontrar un viejo recibo no hubiera servido de nada si Isabel se hubiera rendido. La verdad salió a la luz porque ella no dejó de buscar durante 7 años. El inspector Morales, que nunca se perdonó el fracaso de la investigación inicial, escribió una larga autocrítica al final del informe de cierre del caso. En 1997, creer la versión del hijo mayor y archivar el caso fue el mayor error de mi carrera. A raíz de este suceso, la Dirección General de la Guardia Civil implementó un nuevo protocolo para casos de desaparición de personas mayores, la obligatoriedad de interrogar por separado a los familiares que conviven con el desaparecido. Un cambio tardío, pero necesario, para evitar que hubiera otra Carmen García. Con el tiempo, la casa de campo de Valle de la Encina se convirtió en una casa abandonada. Las malas hierbas crecieron en el patio y el fatídico hogar del salón fue sellado por completo con hormigón. Los vecinos del pueblo ahora aceleran el paso cuando pasan por delante. Pero cada invierno, cuando ven el humo saliendo de las chimeneas de otras casas, recuerdan aquel invierno de 1997. Recuerdan que el lugar que debía ser el más cálido era en realidad la tumba más fría, y que el humo que salía de aquella chimenea era el disfraz de la codicia humana, oculta tras el nombre de amor filial. Carmen García descansa ahora en un lugar soleado, pero lo que debemos recordar es la señal silenciosa que nos envió durante 7 años desde la oscuridad de aquel hogar. Como escribió en la última página de su diario, sus ojos me daban miedo. Quizás estamos pasando por alto, con demasiada facilidad, el mal que anida en los lugares más cercanos. La verdad, a veces parece desvanecerse como el humo, pero al final siempre acaba revelándose. Nos entristece profundamente que el refugio más cálido, el hogar familiar, pueda convertirse en el escenario del crimen más frío. Pero lo que logró atravesar 7 largos años y un grueso muro de cemento para sacar la verdad a la luz no fue la tecnología punta, sino el amor inquebrantable de una hija que nunca se rindió. Una vez más, recordamos la simple verdad de que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Ahora, lejos del frío hogar, en el lugar soleado que su hija preparó para ella, deseamos el eterno descanso de Carmen García. Si has llegado hasta el final de esta historia, por favor deja un comentario de consuelo para esta madre que tanto sufrió. La bondad que ofreces a los demás volverá a ti y a tus hijos multiplicada por 1000. Gracias por acompañarnos hasta el final.